principio hay que trabajar muchísimo el tema de la empatía, porque tú has dicho ponernos justamente nosotros, como en su momento éramos más pequeños, ¿no? Jóvenes, niños, que de alguna forma sí hemos tenido una exigencia bastante elevada en casa. Obviamente vamos a seguir manteniendo esa exigencia y vamos a solicitar lo mismo, pero nos olvidamos de saber cómo nos sentimos en ese momento, el miedo que nos podía generar justamente esta provocación de llamadas de atención, ¿no? Posiblemente de anticiparnos a cosas y decirnos, si no sacas buena nota, entonces vas a jalar el año, ¿no? Entonces como que nos enseña desde pequeñitos a anticiparnos a las cosas, a ver a futuro, pero vemos desde un futuro catastrófico, un futuro incierto, y esto obviamente se va a ir generando como una, digamos así, una rumiación, un pensamiento intrusivo en el niño, en el adolescente, donde constantemente van a empezar a generar en ellos ideas como estas. Tenemos que anticiparnos a las cosas y muchas veces vemos las cosas de manera no tan positiva, sino más bien catastrófica. Por eso que está en la comunicación nuestra amiga Catherine Marcos, psicóloga. ¿Y cuál es el tema que le planteamos? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a mejorar su rendimiento escolar? Más aún si es que ya se encuentra en estos momentos a solamente 3 semanas de cerrar el año escolar 2023. 3 semanas, increíblemente. Catherine, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Katia. Buenas noches, Pedro. Un gusto estar con ustedes. Y así es, como mencionabas justamente, estamos ya en las últimas semanas para poder cerrar justamente la etapa escolar, ¿no? El año escolar, y trae consigo pues una serie de situaciones en el niño en el cual empiezan a generarse una serie de frustraciones y miedos, muchas veces establecidos justamente por un comportamiento académico que el niño haya podido llevar, ¿no? Y que obviamente esté generando en ellos ahora una frustración muy fuerte y que no sepan cómo canalizar este nivel. Ahora, ya a partir de la siguiente semana, muchos colegios empiezan justamente con los exámenes finales. Y esto trae consigo, de acuerdo también a sus diferentes experiencias justamente académicas, el poder mantener justamente una buena coordinación, llamémoslo así, ¿no? Cognitiva, para poder llevar a cabo y afrontar de manera adecuada el tema de estos exámenes finales. Bueno, en principio hay ansiedad de por medio, hay miedo de por medio en aquel niño que de repente hay una presión muy fuerte desde casa, hay una presión muy intensa también en el ámbito escolar, presiones que en muchas ocasiones está unido a expectativas. Ojo, porque tan pequeñitos, desde ya empezando primero, segundo de primaria, empiezan a tener altas expectativas. Y los papás no se conforman con de repente una nota positiva, sino quieren una nota superior, ¿no? Un 18, un 19, para ellos parece que es lo que más validan por encima del esfuerzo que el niño pueda generar. Así es. Ahora, sobre eso, Catherine, ¿cuál debe ser el enfoque de los padres de familia? Bueno, yo sé que pues me están viendo en casa, pero yo tenía que siempre llevar 20. Si llevaba un 13, un 14, un 15, Dios, era de verdad un castigo durísimo. Y yo sé que esto algunos padres pueden decir es bueno porque se logra el éxito, porque te vuelves muy exigente contigo misma, para que ingreses a la universidad, a las mejores, que es lo que buscan los padres, pero eso hace que quizás los niños se sientan muy frustrados, muy reprimidos, que se sientan incluso inútiles cuando no sacan la mejor nota. ¿Cuál es el enfoque de los padres que deben tener? Sí, mira, Katiuska, porque has hecho un punto bien claro, ¿no? Los niños y los adolescentes que actualmente ya son adultos y que han tenido altas expectativas desde muy jóvenes, lastimosamente ya no viven totalmente satisfechos con su vida. Ojo, porque ese es un punto que actualmente vemos una gran cantidad de adolescentes, una gran cantidad de jóvenes adultos que presentan justamente complicaciones para poder manejar el nivel de ansiedad y el nivel de depresión, porque no concluyen con el tema de entender expectativas y satisfacción clara. Normalmente, como ya han logrado ciertas, digamos, reconocimientos y están siempre queriendo alcanzar nuevas y altas expectativas, esto hace que en muchas ocasiones ellos generen mucha frustración, mucho miedo, y como que cada experiencia nueva, resaltante, que podría ser para ellos un reconocimiento, ya no lo ven así. Entonces como que de alguna forma se desvalidan propiamente frente a cada posibilidad de, digamos, de reconocimiento que puedan tener. Pero esto también hay que sumarlo. Perdón, sí. Pero en ese caso, Catherine, y te hablo esto como padre de familia, en este caso, ¿cómo tiene que asimilar el papá las calificaciones de los hijos? Porque no solamente es exigirle, sino también el proceso de aprendizaje que en su momento tú, como Katiuska,
como yo y como el papá y la mamá que nos están oyendo hemos pasado por esa etapa. Perdón, mamita. Hemos pasado por esa etapa. ¿Cómo aprender nosotros como padres a asimilar esa calificación? Es que porque el problema ya deja de ser el menor o deja de ser nuestros hijos. Somos los padres el problema. Así es. Así es. Bueno, en principio hay que trabajar muchísimo el tema de la empatía, porque tú has dicho ponernos justamente nosotros como en su momento éramos más pequeños, ¿no? Jóvenes, niños, que de una forma sí hemos tenido una exigencia bastante elevada en casa. Obviamente vamos a seguir manteniendo esa exigencia y vamos a solicitar lo mismo, pero nos olvidamos de saber cómo nos sentimos en ese momento, el miedo que nos podía generar justamente esta provocación de llamadas de atención, ¿no? Posiblemente de anticiparnos a cosas y decirnos, si no sacas buena nota, entonces vas a jalar el año, ¿no? Entonces como que nos enseña pequeñitos a anticiparnos a las cosas, a ver a futuro, pero vemos desde un futuro catastrófico, un futuro incierto, y esto obviamente se va a ir generando como una, digamos así, una rumiación, un pensamiento intrusivo en el niño, en el adolescente, donde constantemente van a empezar a generar en ellos ideas como estas. Tenemos que anticiparnos a las cosas y muchas veces vemos las cosas de manera no tan positiva, sino más bien catastrófica. Siento que en el Perú no se difunde esto de las múltiples inteligencias. O sea, si mi hijo no saca 20 en matemáticas, es un burro, no sirve para nada. No sale bien en ciencias, en lenguaje, uy, ¿qué voy a hacer? Pero quizás su hijo es el próximo, no sé, pues Pablo Guerrero, o es el buen próximo deportista. Mozart, excelente músico, o es un gran, no sé, pues artista. O un buen periodista. O un buen periodista. Claro, Yo era también. pésimo en geometría, pésimo en las matemáticas, pero siento que los padres se frustran, piensan de que de eso, de esa pequeña nota depende el futuro de su hijo y no entiende que su hijo puede tener otro talento. Sí, tienes mucha razón en ese punto. ¿Cómo manejamos el tema justamente de las habilidades múltiples? Bueno, hay que tomar en cuenta que una forma de ver el tema de la etapa escolar está unida en dos áreas clarísimas, lengua y matemáticas. Y como que ahí es donde justamente se involucra mucho el tema de los padres en querer que ellos mantengan estas actividades, igual que ciencia. Sin embargo, nos olvidamos de lo que mencionabas, ¿no? También talentos artísticos y talentos deportivos que no se integran tanto o no se aplauden tanto y se refuerzan de tal manera. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también que, por eso vuelvo a recalcar, el tema de ser empáticos y también de comunicarnos con nuestros menores, ¿no? Es importante justamente hablar con ellos, saber qué cosas les agrada, qué cosas les gusta, pero si constantemente estamos sobreexigiendo al menor a que alcance ciertas notas y no nos ponemos en el lugar de ellos de cómo se pueden sentir presionados y nos vamos a notar al niño en ciertos comportamientos ansiosos, aquel niño que se muerde las uñas, aquel niño que se está jalando el cabello, aquel niño que no puede estar sin de repente hacer algún tipo de movimiento en el cuerpo, ya está presentando conductas ansiosas. Y le decimos, no hagas eso, pero no sabemos el trasfondo, por qué lo está haciendo, qué lo lleva al niño justamente a generar esas conductas ansiosas que puede estar presentando y que están más unidas justamente al tema de miedo, ¿no? Bien, tenemos una comunicación en estos momentos, Catherine, para que puedas ayudar a esta persona que se encuentra en la línea llamándonos desde Apurímac. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches. Emilio, buenas noches, te escuchamos. Doctora, muy buenas noches. Les saludamos desde Andahuaylas, Apurímac. Emilio, te estamos escuchando. Doctora, tengo mi hijo que es el niño prodigio de Andahuaylas. Tiene una mente... Uy, doctora, si usted lo viese en todas sus presentaciones que tiene, estamos a punto de participar en el libro Récord Guinness y lastimosamente, pues, las autoridades no nos prestan la atención que deberían. Ya, ok, entiendo en Ok, este caso gracias, del papito, más que otra cosa es, él tiene claro el rendimiento académico y el nivel de inteligencia cognitiva a múltiples condiciones, pero ya hay un tema de ciertos intereses también, por ejemplo, de poder justamente potenciar a este menor, ¿no? Y sobre ello, pues entiendo que no hay ciertas entidades gubernamentales que lo estén apoyando. Creo que en este punto, por ejemplo, en el caso del papá, habría otras condiciones que podríamos asumir, ¿no? Como por ejemplo, dar la oportunidad de visualizar algún otro tipo de becas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a nivel nacional, manejamos algunas escuelas justamente que son potenciales
y que obviamente esto ya está establecido y evaluado también dentro de las instituciones educativas, ¿no? Conocemos justamente estas, digamos, llamémosle así, escuelas potenciales, y que van a salir de esas escuelas estatales, que van a ser las que van a terminar de cubrir y de seleccionar a los futuros, justamente, grupos de alumnados potenciales que van a ir a ciertas escuelas o internados que también se les conoce. Podría ser una opción. En este caso, el papá básicamente nos está hablando más de un tema que solicita justamente un apoyo gubernamental, ¿no? Bien, hay una llamada de Erika que nos llama desde San Juan del Lurigancho. Contigo, Erika, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, doctora. Mire, más que todo, yo creo de que los niños, de acuerdo a la edad que ellos tienen, no se le puede ir exigiendo tanto. Bueno, yo soy mamá de 2 niñitos, ya. En su salón, por ejemplo, dicen, no, tienen que hacer trabajo grupal. Y si los papás lo hacen, a los niños les bajo la nota. Entonces yo digo, pero si mi hijo está aprendiendo, entonces no creo de que él va a aprender a su manera, de acuerdo a él cómo capta el aprendizaje del maestro. Entonces yo también veo de que los profesores, los maestros, como que exigen a los niños, y obviamente no todos los niños tienen la misma captación que sus amiguitos. Entonces yo veo que por esa parte como que los profesores como que aún no entienden, o no sé cuál es la manera como ellos enseñan. Eso es lo que yo más que todo quería saber, cómo puedo hacer en el caso de los maestros, pues, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí estamos viendo ya justamente las exigencias y las altas condiciones que pueda solicitarse dentro de las escuelas, ¿no? Bastaría saber también qué escuelas son, si son escuelas justamente públicas o escuelas privadas, ¿no? Normalmente las exigencias se ven en mayor medida en las escuelas privadas, y normalmente también es cierto que el alto índice de tareas que llevan es superior muchas veces a lo que solamente están trabajando dentro de las aulas. Definitivamente hay un tema ahí que hay que reunir a los padres, ¿no? Reconocer y saber también cuáles son las condiciones que ellos tienen para poder lograr estas actividades, porque hay algo que la mamita dijo, que es que hay que reconocer, y eso es fundamental en el docente, saber cuáles son los ritmos de aprendizaje de los menores y también saber cuáles son los estilos de aprendizaje de los menores. Hay 2 cosas diferenciadas ahí, ¿no? Los estilos, tenemos 3 estilos de aprendizaje en el aula, que es a nivel justamente visual, auditivo y kinestésico, es el escribir, el hacer. Y los ritmos están unidos justamente a un nivel, digamos, leve, ¿no? Moderado y avanzado. Y cada uno de ellos maneja un nivel diferente. Entonces también hay que reconocer este punto, porque queremos que los niños vayan al mismo nivel y al mismo ritmo todos. Y lastimosamente eso no funciona. Ahí empezamos a desgregar justamente algo que estamos incluyendo en el programa justamente educativo nacional, que es el poder reforzar los trabajos de educación inclusivo y de equidad, ¿no? Entendiendo que los niños no aprenden de la misma manera. Perfecto, Catherine Marco. Muchas gracias por la comunicación. Gracias, Catherine. Gracias por tu mensaje. No, muchísimas gracias a ustedes.